Acá está. Bien. Este es el segundo encuentro de este tipo que hemos estado haciendo desde hace poquito, como muchos quizás saben, quizás se acuerdan. El año pasado renovamos la planificación estratégica que teníamos en la red SLAC, planificación estratégica que había, digamos, terminado y tuvimos que repensar una nueva planificación para los próximos años. Y a principios de este año hicimos una encuesta entre todos los sitios de la red, la cual apuntaba a ver qué intereses tenían la mayoría de los sitios, qué temas querían abordar, qué proyectos querían hacer. Y uno de los temas que surgió con fuerza fue el de realizar este tipo de intercambios en el cual algunos sitios pudieran intercambiar sus programas de trabajo, sus ideas de trabajo, sus formas de trabajo. Y hace aproximadamente un mes y medio hicimos el primer encuentro en este sentido, que fue un encuentro sobre pedagogía de la memoria, que estuvo muy interesante, que estuvo apuntado principalmente a qué estrategias tienen los sitios a la hora de construir materiales sobre su trabajo de pedagogía de la memoria. O sea, no los materiales de pedagogía, sino cómo construir eh, como materiales sobre pedagogía de la memoria, no los materiales en sí mismos. Materiales pensados principalmente para educadores o para personas que hacen visitas guiadas. En ese sentido fue el primer encuentro, lo evaluamos como muy positivo. Y en este segundo encuentro le dimos en llamar a este encuentro estrategias del trabajo de archivos en el contexto de negacionismo. Cuando fue el inicio de la pandemia, en 2020, la RESLAC hizo una investigación sobre cómo estaba impactando el negacionismo en los diferentes países. Nos nutrimos del trabajo de varios sitios que investigaron en sus países cómo estaban circulando los discursos negacionistas. En base a eso construimos 4 encuentros y en base a eso también desarrollamos un pequeño documento. Bueno, todo ese fue un trabajo muy interesante respecto del negacionismo y en este caso lo que queremos pensar es qué estrategias pueden tener los archivos de los sitios de memoria en contextos de negacionismo. Es polémico en el sentido que, bueno, algunos países podrían decir que nosotros vivimos en negacionismo desde siempre, no es que hay un cambio, sino que es nuestra habitualidad, nuestra normalidad. Algunos países dirán, no, bueno, nosotros tuvimos este cambio de gobierno que cambió el discurso, la mayoría del discurso público. Algunos sitios quizá dirán, nuestro vínculo más directo, nuestra influencia más directa es con gobiernos locales, que si bien el Estado Nacional puede haber cambiado el discurso, localmente no cambió. Digamos, hay matices, los países no son homogéneos, hay diferentes situaciones, pero creemos que es un lindo debate y que puede ayudar, digamos, a construir, digamos, ideas y puede inspirar, digamos, el trabajo de archivos de diferentes sitios de memoria. Puse a grabarlo porque vamos a dejarlo grabado por si algunas personas no pueden entrar o quieren verlo de nuevo o quieren escucharlo en diferido. La idea nuestra van a ser 3 paneles, 3 personas que van a hablar. La primera es Claudia Hoffman del LUME o LUMI de Paraná, de Curitiba. La segunda es Carlos Juárez del Grupo de Apoyo Mutuo del GAM de Guatemala. Y la tercera es Celina Flores de Memoria Abierta de Argentina, parte de la coordinación de RESLAC. Después va a haber un pequeño momento de Verónica Torres, la directora de Memoria Abierta, de comentario final, de cierre, de reflexión, de recoger los puntos quizá más importantes. Y después va a haber un momento de preguntas si las hubiera, ¿no? Así que queríamos proponerle a Claudia si quería comenzar. Tengo la presentación que hiciste. Tudo bem, podemos começar. ¿La pongo?
la comparto la publicación. Sim, sim, por favor. Bueno, Todos me perfecto. ouvem bem? Sí, Sí. Ok, Acordate, Claudia, que tenemos la idea de que sean 20 minutos. Yo ahí te aviso ok, cuando falte poquito. ok. Bueno, vamos a... un segundo. Bien. Ahí está. Obrigada, Ariel. Bom, Bueno, pessoal, muito obrigada pelo convite. Esse evento é muito importante para nós do Brasil, para o Lume, trabalhar com o tema arquivos em tempo de negacionismos vem de encontro ao nosso projeto, né? No Sul, como vocês sabem, nós temos um reacionismo, um conservadorismo ainda maior do que no restante do país. Curitiba foi a capital do Brasil que mais votou no Bolsonaro. Então, nós temos uma sociedade muito conservadora e isso se reflete no campo da memória. Eu trabalhei na elaboração do relatório da Comissão Estadual da Verdade no Paraná, né, um estado do Brasil, e nós tivemos avanços, construímos um texto, contemplamos indígenas, contemplamos quilombolas, conseguimos trazer recorte de gênero. É, mas nós tivemos muitas limitações e muitos desafios que eu vou apresentar para vocês agora, trabalhando nessa nova etapa, né, do processo, que é esse projeto aprovado via edital público no estado do Paraná, para a gente trazer um documento novo que vai complementar ou suprir algumas lacunas, tentar consertar algumas falhas que nós tivemos ao longo da construção do relatório da Comissão Estadual da Verdade no Paraná. Eu elaborei os slides em espanhol, mas não vou me arriscar a falar em espanhol. Quero saber se nesse ritmo, se vocês me compreendem bem. sí. Sim? sí, perfecto. Graças. Bom, então, um dos primeiros problemas que a Comissão da Verdade teve é que a Secretaria Executiva do Estado do Paraná estava lotada no Poder Executivo, né? Estava lotada dentro do governo, era do Estado. Esse Estado não pagou pesquisadores para pesquisa, trabalho de campo, desenvolver investigações. As pessoas já tinham as suas atividades, os seus trabalhos, e elas trabalharam por uma motivação pessoal, como se fosse um amor pela causa, como se fosse uma militância política mesmo, e por isso elas se envolveram na elaboração do relatório. E quando nós precisávamos fazer, por exemplo, uma viagem para investigação de algum ponto específico, não havia verbas. Então ali começa uma sabotagem mascarada. Por isso que eu trabalho com política de memória e política de esquecimento, porque na verdade a gente começa a entender que teve muito mais políticas de esquecimento dentro do programa da Comissão da Verdade do que exatamente uma política de memória. Quando nós entregamos o relatório em 2017, o acervo foi encaminhado uma parte para o arquivo público estadual. Isso foi em 2014. Em 2021, nós descobrimos que o arquivo público não tinha feito a catalogação dos documentos. Eram 3.000 documentos, o arquivo não tinha nem sequer aberto as caixas de papelão. Lá dentro estavam CDs com a gravação das audiências públicas que não foram transcritas e com o passar dos anos, quase uma década, alguns materiais se deterioraram. E aquelas pessoas que deram o testemunho já faleceram. Então,
é um crime do Estado contra o patrimônio e contra a memória. Então, abriu um edital público na área de patrimônio material e imaterial, e a gente, eu e a equipe, né, do Lume, propomos esse trabalho que seria tentar recuperar um pouco a trajetória de elaboração do documento sobre como foi o processo de escrita do relatório, ouvir as pessoas que trabalharam e também poder dizer para a população como se construiu as duas etapas que foram cumprimento da recomendação do relatório. Nosso relatório tem 59 recomendações e até hoje nós cumprimos duas e meia. Eu vou explicar. Uma é construir o Lume, lugar de memória, isso nós avançamos apesar das dificuldades, construir, né, criar o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, que é permanente, ele não, né, não tem fim. E a outra recomendação é fazer com que a usina hidrelétrica de Itaipu possa finalmente reparar as violações de direitos humanos provocados contra os indígenas. Pode seguir, Ariel, por favor. Pode seguir, pode seguir. Aqui a gente fala um pouco sobre os conceitos, o que seria o nosso inventário, né? É a gente poder sistematizar o acervo e dizer que o Lume está localizado num prédio que nós identificamos como patrimônio difícil. Por quê? Porque o lugar já foi manicômio e já foi penitenciário estadual. Pode seguir. Aqui nós temos o prédio do antigo presídio. Lá dentro está o Lume. Pode seguir, Ariel. Essa é uma das salas do Lume. Nós temos duas salas. A ideia é trabalhar com projetos de educação, né? Receber alunos, palestras, seminários e falar sobre o período de exceção no Brasil, né? Apesar de que temos sim violência nos períodos de democracia, mas falar principalmente daquele período de 46 até 88 mais ou menos, né? 85, mas que os tentáculos da ditadura se permanecem e se expandem, né? Pode seguir. Tem uma questão central no nosso projeto que é pensar como é possível, né, a gente construir essas políticas de memória e políticas de esquecimento ou identificar elas sobre as histórias de horror, trauma, tortura e morte, quando nós ainda somos carentes de políticas institucionais de memória. Essa política institucional de memória, eu tenho percebido que no Brasil nós temos uma carência especial com relação a ela. Os próprios lugares de memória ainda estão se construindo, ainda estão se identificando, ainda estão escrevendo a própria história. Então, o projeto Inventário Participativo, ele tem um objetivo principal que é a gente poder contar a história da elaboração do documento da Comissão da Verdade, que foi o relatório, e, como consequência, a história de formação do comitê e do Lume. Pode seguir. Nós temos, pode seguir, duas frentes de atuação, entrevistas e documentação, né? Eu vou falar principalmente aqui das entrevistas, é, mas antes eu quero dizer para vocês que tem uma equipe especial trabalhando no arquivo público, catalogando aquele material que não foi feito pelo próprio Estado do Paraná, né? Pelo governo. Então, a equipe do projeto uma parte faz as entrevistas e uma parte está no acervo documental. As entrevistas, elas tiveram uma série de preparação, né? Nós tivemos que ouvir pessoas que escreveram o relatório, e nessa etapa nós não estamos ouvindo novamente vítimas, ex-presos políticos. Nós estamos ouvindo quem foi pesquisador e quem escreveu o material para a gente identificar qual foi o apoio que tiveram, quais foram os recursos que tiveram ou não tiveram,
e principalmente como que as pessoas se envolveram nesse trabalho, né? Por que que elas se envolveram? Qual é o aspecto da sua vida que o levou a fazer parte dessa etapa da história do Brasil de elaborar o relatório da Comissão da Verdade do Paraná? Pode seguir. Então, aqui tem um pouco sobre as nossas consultorias. Pode seguir. Pode seguir. A gente fez um trabalho, né, tendo aulas de preparação, então a gente fez estudos sobre história oral, tivemos que elaborar os contratos para as entrevistas, para usar isso como pesquisa, selecionamos os principais personagens, pensamos na história de vida de cada um para poder elaborar as perguntas especiais para cada indivíduo. Os questionários são personalizados e aí teve uma organização técnica. Pode seguir. Aqui é como a gente se organiza, né? Para cada entrevista, nós já estamos numa reta final, faltam poucas entrevistas para serem finalizadas. Pode seguir, pode seguir. É, a gente sempre faz uma introdução para a pessoa entender qual é o nosso objetivo do projeto. Nós temos de, como padrão, né? Sempre fazer uma fotografia, porque as entrevistas são virtuais. A gente lê o contrato, a pessoa concorda na hora para a gente poder ter a autorização, né? E, e a partir disso a gente vai produzir o nosso inventário participativo. Pode seguir. Aqui uma foto de uma das nossas entrevistadas. Eu, a Gabriela, que é auxiliar, e a Silvia, ela foi jornalista e participou de um grupo de trabalho específico escrevendo sobre os jornalistas e a ditadura, né? Perseguição contra os jornalistas. Pode seguir. Aqui fala um pouco sobre como a gente vai terminar o nosso documento, que tem mais de 2.000 páginas, né? Então a gente pretende imprimir, enviar para as escolas, fazer disso material didático para reflexão e distribuir nas universidades, no próprio arquivo público, já que eles não conseguiram fazer essa tarefa de casa, então o projeto vai suprir essa demanda. Pode seguir. E aí, antes de passar o vídeo, Ariel, eu só queria fazer um comentário. Esse vídeo mostra um pouquinho das nossas atividades pedagógicas, porque as nossas atividades, além da gente estar fazendo essas duas frentes de atuação, trabalhar com acervo documental, trabalhar com as entrevistas, nós temos uma chamada especial que é assim, ó. Até março do ano que vem, pessoas que têm algum documento novo, que não participaram, que não ouviram falar na época da Comissão da Verdade, elas podem enviar para o projeto até março de 2026. Isso, isso foi muito interessante porque nós abrimos um novo canal. Nós já recebemos cartas de amor de ex-presos políticos que mandavam, por exemplo, para sua namorada, para sua esposa, contando como era a vida dentro do presídio. Nós recebemos fotografias e relatos de cerimônias de casamento, noivado, festas de aniversário dentro do presídio que eram realizadas principalmente pelas religiosas, as irmãs, né, católicas. Nós recebemos um novo relatório de uma comissão da verdade de uma universidade estadual, da Universidade de Londrina, no Paraná. Então, vai ser incorporado no nosso inventário participativo. E essa parte do projeto, ela mostra que a memória não é estagnada, né? Então, assim, apesar da gente estar falando de montar um inventário sobre um determinado período específico, a memória é viva e a memória continua, né? Ela não tem fim. Então, mostra uma dinâmica e mostra a possibilidade de abertura para a gente continuar contando novas histórias dentro do projeto. E
nós conseguimos financiamento da empresa de energia elétrica do estado do Paraná, a Copel, financiou 100% do projeto e nós temos, por exemplo, até metade do ano que vem, até julho do ano que vem, para concluir todas as etapas, entregar para a sociedade o documento final, e ao longo de cada etapa, a gente está produzindo material gráfico, material didático e principalmente fazendo eventos no Lume, trazendo autoridades, trazendo pessoas que podem somar no, no conteúdo mesmo, né? Pessoas que sabem histórias da época da Comissão da Verdade. Por exemplo, teve, durante a Comissão da Verdade, teve uma audiência pública que foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas que foi organizada pela Comissão Nacional da Verdade. Toda a documentação foi para o governo federal. Apesar de ter sido realizada no Paraná, o Paraná não teve acesso a essa documentação. Então, essa documentação falta para a gente. E quando a gente vai estudar o período, estudar como foi o trabalho, esse documento falta. E a gente precisa explicar e inserir essa documentação que está no governo federal dentro da Secretaria Executiva da Comissão Estadual. Então, são falhas que tiveram por uma falta de política de memória efetiva que tivemos essas questões e esses problemas. Uma outra questão sensível foi que uma audiência pública que foi realizada em Cascavel pela Universidade Estadual do Oeste de Cascavel, eles entregaram alguns materiais, algumas fotografias, mas eles não nos enviaram o conteúdo na íntegra do vídeo todo, da gravação toda da audiência pública. E quando eles publicaram um livro, eles deixaram todo o conteúdo sobre os indígenas de fora. Então, o que que aconteceu? Quem pega o livro da universidade pensa que não teve depoimento de indígena em Cascavel, naquela audiência pública. Mas teve depoimento de 3 indígenas que faziam uma denúncia muito robusta contra Itaipu. E agora a gente precisa dessas transcrições e a gente vai somar no inventário participativo, porque isso ajuda o Ministério Público Federal a cumprir a ação civil pública e cobrar da Itaipu o que é de direito dos indígenas com relação a uma indenização a partir das graves violações que os indígenas guaranis sofreram na época. No Lume, nós temos uma exposição especial sobre essa história de Itaipu e dos indígenas. Eu mesmo entrevistei um ex-funcionário de Itaipu, ele mesmo queimava as moradias indígenas. E então o nosso trabalho é para mais de uma vida, né? Tem muitas violências que a gente ainda precisa denunciar. E agora o Ariel vai passar o vídeo, que é a finalização, para vocês terem uma ideia do prédio, da sala e das nossas atividades. Acho que está sem som, né, Ariel? Ah, no, ent- Mas acho que também é só uma. no, no, pero me parece que compartí mal. Hay que compartir con sonido. ¿Escuchan ahora? Não. ¿No? Mm, Acho que agora. Acho que volta e vai sem som mesmo. ¿sí? Essa é a sala do Lume, no antigo presídio do AU, que atualmente é o Centro Judiciário. Essas atividades foram realizadas em agosto.
Muito obrigada pelo espaço. Bueno, gracias Claudia. A ver, seguimos acá. Bueno, muchas gracias Claudia por tu presentación, por tu tiempo, por todo. Seguramente después abordaremos alguna cosa que haya quedado en el tintero. Eh, y ahora vamos a escuchar a Carlos Juárez del GAM. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Ariel, muchas gracias y muchas gracias Claudia por tu interesante presentación. Para nosotros desde Guate es muy importante conocer qué pasa en el sur, ¿verdad? Entonces, primero agradecer el encuentro. Creo que es importante que en este contexto sigamos abrazándonos y sigamos encontrándonos porque en ninguno de nuestros países el contexto es fácil y sobre todo para quienes resguardamos memoria. Entonces, agradecer el espacio. Y bueno, de mi parte, comentarles, yo soy abogado, pero estamos trabajando en el grupo de apoyo mutuo desde hace 16 años, primero en la parte legal y ahora también en el rescate del archivo del GAM, que es una organización que nace en 1984 durante la última dictadura militar que tuvimos. Un poco para comentarles el antecedente de la organización es muy similar a lo que pasó en toda América Latina, fundada por mujeres valientes que salieron a la calle a decir basta y no quería quedarme sin reconocer el rol de las mujeres heroínas que fundaron el GAM, principalmente hoy en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y bueno, contarles, nuestro archivo es una recopilación de 41 años de existencia en el cual em, estas mujeres fundadoras se convirtieron en periodistas, activistas, abogadas, fotógrafas y lograron em, recopilar toda la información de la violencia que se daba durante el conflicto armado interno. Hay que recordar que es fundada principalmente por víctimas de desaparición forzada. En Guatemala la cifra de 45.000 desaparecidos fue establecida por la Comisión de la Verdad y al igual que lo que está pasando en Argentina, en Guatemala muchos niegan que esa cifra sea verídica, ¿verdad? Entonces siempre nos enfrentamos a esos discursos negacionistas y pues una forma de resistir a esa negación es mantener vivos los archivos. Yo estoy contento de ver de que se conectaron también compañeros de la ODAG de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que también poseen un archivo muy interesante. Y creo que pensando un poco en lo que habíamos platicado del sentido del espacio y de los retos que tenemos como archivos, em, creo que para mí en la actualidad tiene que ver con varios puntos de vista. Uno es que, al menos en el contexto guatemalteco, algunas de las organizaciones que hemos tenido algunos logros en materia de justicia de transición, nos hemos apoyado enormemente en los archivos. Y creo que Guatemala tiene un quiebre en la historia de la justicia de transición a partir del aparecimiento del archivo histórico de la Policía Nacional, un archivo que había sido negado durante muchos años y que de manera accidental aparece y que las organizaciones, los organismos de derechos humanos defendimos para que se protegiera y a partir del 2005 que se empieza a trabajar, empezamos a tener resultados enormes en materia de transición y creo que en la actualidad, pues después de varios logros, empezamos a ver cómo los discursos negacionistas empiezan a ganar y han cooptado también los sistemas de justicia para poder garantizar impunidad a los perpetradores. Pero ¿por qué hago este vínculo con el archivo de la policía? Porque definitivamente se encuentra en crisis, un archivo que fue clave para la consecución de la garantía del derecho a la verdad y la justicia. Hoy se encuentra en un proceso de debilitamiento enorme, pero entonces nacen esfuerzos archivísticos en Guatemala como el del GAM, como el de ODAC y algunos otros que están en el país tratando de resistir al olvido. Y entonces, si pensamos en la autenticidad de los documentos y ese tipo de riesgos que son cuestionados en la actualidad,
creo que nosotros también debemos apoyarnos en los logros que hemos tenido a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si ustedes ven muchas de las sentencias que se han conseguido en materia del derecho a la verdad y de las garantías de no repetición, se han apoyado mucho en la información de contexto que han proporcionado los organismos de derechos humanos. Por eso es de que es clave que mantengamos como la visión de mantener vivos estos esfuerzos, no importando los obstáculos que enfrentamos. Creo que es obvio para todos que el tema de la búsqueda de fondos y recursos es un momento en el que estamos totalmente en crisis el continente a partir de los cierres de apoyo a este tipo de esfuerzos, pero creo que debemos de regresar un poco al apoyo local. Creo que el futuro también está en la generación de estas alianzas locales en las que podamos ver cómo nos vamos apoyando de a poco. En lo personal, yo les puedo contar de que la visión archivística en un archivo tan importante, en una organización tan importante como GAM, era nulo hace 12 años que empezamos a trabajar en esto sin tener mayor conocimiento, pero creo que había una convicción de mantener viva la memoria de las víctimas. Y sobre todo porque si pensamos en procesos de justicia que levantan muchas expectativas, es imposible que todas las víctimas puedan conseguir reparación y justicia. Entonces, lo que nos está quedando es mantener vivo el legado de todas las víctimas que dieron su vida en favor de un futuro mejor que se estaba buscando en los contextos de guerra que se dieron en nuestras sociedades. Entonces, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, el futuro está en las alianzas. Yo quiero contarles de que a partir de nuestro em, involucramiento en los procesos de conservación documental hemos tenido muchos intercambios con gente de varias partes del mundo, pero creo que a nosotros nos ha sorprendido mucho la experiencia latinoamericana. Hay muchas personas, muchas entidades que están generando mucho conocimiento y que es importante que repliquemos esas prácticas en donde estemos. Em, Hay países que están mucho más avanzados que otros, pero entonces ahí mismo está la importancia de mantener la coordinación y el compartir información, porque a nosotros nos ha sorprendido que en todos lados existen necesidades de archivos. Creo que los archivos que mantenemos desde las entidades privadas, que no somos estatales, es importante generar conciencia archivística porque todo ese cúmulo de documentos en algún momento han servido para procesos académicos, procesos educativos de formación, que es como lo que nos va quedando a futuro. Em, Hemos experimentado una alegría enorme al conectarnos a través del archivo con comunidades de académicos nacionales e internacionales, pero creo que nos ha dejado mucha satisfacción el hecho de conectarnos nuevamente con universidades y con entidades de enseñanza media que han acercado a sus estudiantes a este tipo de documentos. Y desde ese punto de vista quiero hacer también una mención a que reconocer que la memoria siempre ha sido un territorio en disputa y que los intereses económicos grandes y que poseen los medios de comunicación invierten mucho dinero y tienen mucha capacidad de llegar con sus mensajes negacionistas, pero que también se han abierto nuevas puertas con la tecnología y con las redes sociales como para hacer memoria desde un punto de vista más sensible y que logra conectar con las historias que los jóvenes están interesados hoy en día en escuchar. Cuando Claudia comentó sobre las cartas que se escribían, nosotros acabamos de tener un proceso muy similar en el que pudimos encontrar las cartas, los poemas que estaban escribiendo las personas que esperaban a sus familiares desaparecidos e hicimos un ejercicio con algunos estudiantes nacionales e internacionales y nos impactó la forma en que ellos se inspiraron. Creo que llegar desde ese punto de vista más humano y sensible de las historias de vida está generando que los jóvenes se conecten más con el tema de la memoria histórica.
Entonces, pensando en cómo podemos seguir resistiendo y cómo podemos generar, eh, seguir trabajando en la conservación documental, creo que es primordial que entre nosotros nos mantengamos coordinados en materia de qué buenas prácticas hemos experimentado, qué conocimientos tenemos y cómo podemos resguardar nuestros documentos en momentos críticos. Guatemala, por ejemplo, hoy en día estamos con un ministerio público que casi que es el que manda en el país y que está garantizando impunidad a los responsables de graves violaciones cometidas a los derechos humanos y que tienen los archivos el archivo del GAM y y otros archivos de derechos humanos en constante ataque y amenaza, solicitando información tendenciosa, solicitando, rebasando las capacidades de dar respuesta y que además tenemos muchas denuncias en contra por procesos en los que nos han criminalizado a partir de nuestro trabajo de defensa de derechos humanos. Entonces existe un riesgo enorme en el secuestro de los archivos y la posible pérdida de algunos de los testimonios más importantes que se dieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, eh, desde el punto de vista de fortalezas, yo considero que debemos o de las experiencias que nosotros tenemos, es de que también el ámbito narrativo ante estos discursos negacionistas es primordial. Creo que debemos enfocar nuestros esfuerzos también en cómo incidir en organizaciones que tengan o entidades que tengan experiencia en temas comunicacionales y dar ese punto de vista multidisciplinario a los archivos para que desde todos los esfuerzos que existen y de la gente que está identificada y que se genera algún efecto, incidencia a partir de los testimonios, se pueda seguir haciendo memoria desde distintos ámbitos. Creo que el educativo, el comunicacional y el político es primordial y en ese sentido creo que sería súper, súper importante mantener una coordinación constante. Por ejemplo, R-Slack, creo que hay unos aportes enormes que a veces no los logramos visibilizar el impacto que tienen, pero por ejemplo, los principios sobre políticas de memoria son un aporte enorme que ha tenido eh, todo el trabajo de las organizaciones de América Latina para fortalecer prácticas. Y ahora que escuchaba a Cristina, me puse a pensar de que em, los logros que se han tenido, al menos aquí en Guatemala, para memoria histórica, siempre han sido impulsados por las víctimas. No, las pocas responsabilidades que ha asumido el Estado han sido a partir del litigio. Y por eso es de que yo digo que la memoria siempre está en constante litigio y que a partir de ahí debemos de pensar en estrategias que nos permitan mantener mayor comunicación, mayores formas de coordinar y ver cómo fortalecemos las capacidades a partir de las experiencias de cada uno. Creo que todos hemos generado redes de contactos a nivel nacional e internacional que podrían apoyarnos en fortalecer la conservación de los archivos, que es el único legado que nos va a quedar después de tanto horror que hemos vivido en nuestra América Latina y que van a ser los recursos que van a permitir que las nuevas generaciones se empoderen y puedan promover el cambio desde los espacios de participación y de toma de decisiones que les tocará asumir. Así que quería terminar mi intervención diciendo que celebro este espacio, que por favor sepan de que estamos resistiendo en Guatemala con el tema de los archivos. El contexto nunca ha sido fácil, pero hoy más está impulsado por un sistema de justicia cooptado y además por la ausencia de fondos financieros que permitan continuar con esta labor, pero que mientras estemos unidos siempre habrá formas de encontrar eh, cómo seguir trabajando en preservar la memoria histórica y un abrazo para todos los que están haciendo este trabajo en este momento. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Carlos. Tenemos ahí algunas preguntas que hacer, las haremos después. Te agradezco mucho. Celina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Me ven? Ahí Sí. está. Sí, ahí te vemos. Ok. Bueno, Bueno, adelante.
Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias Claudia y gracias Carlos. Yo en realidad quería como traer algunas reflexiones. Bueno, todos creo que hablábamos con Ariel si presentara memoria abierta o no, pero ya lo conocen, ¿no? Ya los conocen bastante, pero sí me parecía que, bueno, en relación a la consigna, que era como pensar los desafíos de los archivos frente a contextos negacionistas, yo quería traer algunas reflexiones en relación a la forma de pensar los archivos. Eh, Quizás también pensaba ahora, bueno, desde la propia fundación de Memoria Abierta, ¿no? Que se crea en un momento de impunidad en Argentina, entonces en algún punto la creación de Memoria Abierta, que como ustedes saben es una asociación coordinadora de organismos de derechos humanos, tuvo que ver, yo siempre digo que para mí tuvo que ver con ese entender de los organismos, del valor que, que- que tenía todo lo que habían acumulado hasta ese momento, ¿no? Durante la década de los 90, que es una década de, bueno, como en toda la región, ¿no? Donde llega el concepto de la reconciliación, en donde llegan todas esas ideas que vienen como un poco a desterrar esos inicios de los procesos de justicia que por lo menos habían tenido lugar en algunos países, por lo menos en Argentina. Eh, bueno, los organismos empezaron a mirarse, digamos, ¿no? Y empezar a pensar con qué estrategias podían combatir, ¿no? Vuelvo a insistir, esa idea de la reconciliación nacional, esa idea de la horizontalidad en el conflicto, ¿no? Esa idea de, bueno, empezar como a seguir avanzando en relación a la visibilización de lo que había ocurrido durante la dictadura militar. Y entonces ahí apareció el uso del archivo, ¿no? Y el valor del archivo. Entonces empezaron a armar pancartas con las historias de sus hijos, ¿no? En el caso de las madres, a visibilizar determinados eh, tipos documentales que habían creado, las denuncias que habían tomado durante la dictadura militar fueron fundamentales, por ejemplo, para las leyes reparatorias que tuvieron lugar en ese momento de plena impunidad en Argentina. Entonces ahí empezó a aparecer esta idea del valor del archivo, ¿no? Y entonces, bueno, en los 2000, Memoria Abierta tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con crear una organización o una institución que pudiera seguir pensando y profundizar ese valor que tienen los archivos en relación a, bueno, a lo que ellos, ¿no? A lo que se llamaba el nunca más, pero en relación a esto, a visibilizar ¿no? A complejizar las memorias, a visibilizar ciertas narrativas, bueno, ¿no? Esto que hablábamos el encuentro pasado, la cuestión de la pedagogía. Eh, y entonces estaba pensando, bueno, ¿qué hemos aprendido desde la experiencia en memoria abierta en relación a cómo pensar los archivos, ¿no? Y cómo pensar que los archivos pueden contribuir, ¿no? O pueden, como bueno, hacer contrapeso en estos contextos, ¿no? Como digo a veces, en los buenos también, digamos, cómo pensamos, ¿no? O qué podemos conceptualizar en relación a los archivos de acuerdo, por lo menos a nuestra experiencia de hace 25 años. Y hay como dos cuestiones que me surgen, que por ahí me parece que son interesantes para discutir. Una tiene que ver con cómo pensamos los archivos, ¿no? Si los pensamos, primero si los pensamos como meros documentos, ¿no? Como papeles que tienen información, o si los pensamos como, bueno, como producto, ¿no? Y como legado de acciones, de actores, ¿no? Como legados de momentos, de periodos, como rastros y como vestigios de la historia, ¿no? Pero fundamentalmente como esto, ¿no? Como productos de movimientos, de actores, de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me parece que hay algo muy interesante y que yo creo que en esto un poco que decía, ¿no? Cuando Carlos hablaba de la perspectiva archivística, ¿no? Me parece que tiene que ver con algo que parece medio técnico, pero tiene que ver con entender que básicamente la idea de archivos, bueno, tiene mucho sentido pensarla en términos de acervos integrales, ¿no? De productos, vuelvo a insistir, de legados de acciones, de personas, de movimientos, de periodos históricos. Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que es interesante seguir discutiendo, y sobre todo en contextos negacionistas, es relativizar esta idea de que en el archivo está la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad que construye el archivo? La verdad que construye el archivo es la información
que tiene el documento o es todo ese contexto, ¿no? En algún punto que constituye a ese acervo documental. Y ahí es donde creo que Carlos apelaba, bueno, esta mirada archivística, ¿no? Que reconstruye el contexto de producción, que reconstruye las formas de producción, que reconstruye las formas de gestión de la información y que entonces relativiza un poco la información específica del documento en relación a el contexto a partir del cual y quiénes lo produjeron, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante seguir en algún punto haciendo hincapié, pedagogía y la forma en la que es importante pensar la idea de cómo se piensan los archivos, ¿no? Esto, se piensan como un documento aislado o no, porque también eso lleva a estas discusiones de abrimos el archivo, no abrimos el archivo y los miedos de abrir los archivos, ¿no? Porque si pensamos en ese punto, que un archivo, no sé, pensando en archivos públicos, ¿no? Que un archivo, o sea, en archivos públicos me refiero a archivos producidos por el Estado, ¿no? Bueno, archivo de inteligencia. Bueno, o sea, acá tenemos varios compañeros de México y no sé si hay alguien de Colombia que están discutiendo las desclasificaciones de algunos acervos vinculados a las direcciones de inteligencia. Bueno, si nosotros pensamos que toda la documentación o toda la información que hay en un documento de inteligencia es verdad, bueno, está claro que ¿no? Queda como medio limitada la discusión de si se abren o no se abren los archivos, ¿no? Pero si nosotros pensamos que el archivo de inteligencia da cuenta de una integralidad y de una forma de producir información propia de la forma en la que funcionaban los organismos de inteligencia, bueno, la discusión es otra, ¿no? Porque digo, hay que hacer mucho más énfasis en cómo se produce y para qué se produce la información que la información específica, ¿no? Y bueno, creo que todos los países que estamos acá de la región conocemos miles y miles de documentos fraguados en relación a la forma en la que producían información las Fuerzas Armadas, las direcciones de inteligencia, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, una de las formas de romper esos discursos negacionistas es también romper esa idea de que hay un documento que dice la verdad, hay otro documento que no la tiene. ¿Yo? Y bueno, empezar a relativizar en algún punto de que son legados de las acciones humanas y las acciones humanas tampoco ninguna es tan transparente, ¿no? Entonces me parece que, vuelvo a insistir, siempre pensar en la idea de acervos, de fondos documentales y no pensar en la idea de documentos, ¿no? A mí me parece que eso nos permite, vuelvo a insistir, retomo esto que decía Carlos, nos permite darle un otro lugar a lo que tenemos, ¿no? Y también en algún punto, bueno, sacarnos un poco el miedo, porque lo que es verdad y que creo que era un poco el objetivo de este encuentro, es, bueno, en contextos negacionistas nos agarra como un miedo de decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿No? Bueno, o sea, ¿qué hacemos con la información que manejamos? Bueno, puede ser mal usada, puede ser bien usada. Bueno, yo creo que el mal uso en algún punto eh, se, se, bueno, se resguarda o uno intenta resguardarse, vuelvo a insistir, como decía Carlos, a partir de esta mirada más del acervo y del contexto de producción y no tanto en algún punto de la veracidad o no de la información, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me parece interesante discutir eso, discutir cómo los pensamos, ¿no? Y en ese sentido, cómo los pensamos, cómo los trabajamos. Eh, ¿Cómo hacemos esos diagnósticos? ¿Cómo los identificamos? ¿No? Me parece que eso es muy importante. Y ahí estoy hablando tanto de archivos y de instituciones del Estado como de archivos e instituciones de la sociedad civil, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que me aparece siempre cuando aparece esta cuestión de, bueno, los contextos negacionistas, ¿no? Esto que por lo menos que estamos viviendo en Argentina, que ya hemos, no tan feo como ahora, pero ya hemos pasado por algunas instancias. Otro concepto que a mí me aparece como muy fuerte y que sobre todo pensando en el ámbito de la RESLAC tiene que ver con la autonomía en la gestión de los archivos, ¿no? Como me parece en ese punto la experiencia de memoria abierta y las experiencias y las discusiones y los miedos que han aparecido en estos cortes, ¿no? De los gobiernos y en este surgimiento de gobiernos negacionistas y, y bueno, y de las nuevas derechas, como, bueno, esos miedos ante esos procesos de concentración de los archivos en instituciones estatales, ¿no? Bueno, que como política pública es importante porque es un proceso en donde permite esto, ¿no? Identificar nuevos documentos o nuevos archivos que contienen violaciones a los derechos, información sobre violaciones a los derechos humanos, que contienen, que pueden dar nuevas evidencias, que pueden complejizar las memorias, ¿no? Claramente desde el Estado hay otra posibilidad y otros recursos, pero bueno, esas experiencias muchas veces chocan, ¿no?
bueno, o nos hacen replantearnos muchas veces en estos contextos negacionistas si está bueno que el Estado, ¿no? O que el gobierno, en algún punto, que los gobiernos gestionen y manejen esos niveles de información, ¿no? Entonces ahí es donde me aparece y repensando y haciendo como yendo para atrás en la experiencia de memoria abierta y, ¿no? Bueno, podemos del GAM, por ejemplo, que también somos casi hermanitos en cuanto a edades y formas de pensar el archivo. Bueno, donde me parece que es muy interesante la posibilidad de pensar la autonomía en la gestión, ¿no? Y la importancia de que en la medida en que podamos, los productores de estos archivos, sobre todo de los movimientos de la sociedad civil, bueno, mantengan como puedan, ¿no? La gestión y el acercamiento y el manejo de sus propios archivos, ¿no? Digo, y en este sentido uno puede pensar un montón de diferentes formas, ¿no? Y estrategias, digamos. Podríamos, o sea, no estamos diciendo que no a las instituciones públicas, son muy importantes, pero sí estamos pensando en ciertas estrategias de acompañamiento y de complementariedad, ¿no? Entre esas instituciones archivísticas que tienen recursos y las instituciones de la sociedad civil productoras de esos fondos documentales, ¿no? Que no sea como en muchos casos que hemos visto, que hemos conocido, que la sociedad civil o que los movimientos sociales sientan que tienen que desprenderse de esos archivos porque no los pueden gestionar, porque no tienen recursos, y que haya una transferencia en donde ¿no? los productores y los movimientos pierdan la gestión y el control, ¿no? Y el acceso también, o sea, la cercanía y la posibilidad, como decía Carlos, ¿no? Lo importante y cómo cambia cuando un archivo lo organiza su propio productor, ¿no? Con la gente que lo hizo, con la gente que lo entiende, ¿no? Cercano al movimiento, a cuando un archivo es organizado por una institución como un fondo más, ¿no? Me parece que en ese sentido los fondos documentales producidos en el marco de la lucha por memoria, verdad y justicia en toda la región tienen una particularidad que tiene que ser respetada en algún punto, ¿no? Y ahí me parece que muchas veces la disociación entre el movimiento, el productor y el archivo, bueno, trae consecuencias que también en algún punto no sé, llevan a cierta disociación, ¿no? En la posibilidad por ejemplo, del uso del propio movimiento de sus archivos, ¿no? Por eso digo que la experiencia de memoria abierta en algún punto, no sé, fortalece esa idea de lo relevante de la autonomía, ¿no? Porque principalmente los archivos, nosotros los empezamos, los archivos de los organismos, nosotros los empezamos a organizar y los principales usuarios fueron los propios organismos, ¿no? Porque hasta ese momento, bueno, les era muy difícil tener una noción y un control total del archivo porque eran pocos y se tenían que dedicar a otras cuestiones, pero la posibilidad de seguir teniendo los acervos en sus edificios y la posibilidad de que nosotros les vayamos acercando el conocimiento de lo que había, acercándoles diferentes discusiones. Bueno, lo convirtieron en el primer usuario de ese archivo para replicarlo ¿no? Y para ponerlo, ¿no? Había una de las preguntas que nos acercaron es, bueno, ¿cómo dialoga estos archivos con el presente? Bueno, justamente, ¿no? Para hacerlo presente, ¿no? Porque ahí vamos también a las posibilidades que la autonomía dan en cuanto al uso, ¿no? Digo, vuelvo a insistir en esto, de esos propios productores, de esos propios movimientos como principales también usuarios, ¿no? De esos archivos en sus luchas del presente, ¿no? Entonces, ahí aparece todo el tiempo y también la posibilidad en términos de el intercambio generacional, ¿no? En cuanto a el rol que tiene el archivo de esas organizaciones y de esos movimientos en la transmisión generacional de las propias organizaciones, ¿no? Es decir, bueno, eh, también la posibilidad de complejizar y de reconstruir, ¿no? La historia y las acciones de ese movimiento en relación a un periodo pasado, pero que, bueno, ¿cuál de esas estrategias pueden extrapolarse y aplicarse en el presente a las nuevas generaciones de esas organizaciones? Bueno, el archivo tiene un gran rol en ese momento, ¿no? Entonces, por eso creo que la experiencia de memoria abierta muestra en algún punto la importancia de que los movimientos, las organizaciones puedan mantener, como sea, la autonomía en algún punto y la soberanía en relación a esos archivos, ¿no? Entonces me parece que eso es una forma también es la forma de hacerlos dialogar en el presente, ¿no? Y bueno, y de hacerlos partícipes también y de hacerlos
y de construirlos en herramientas en el presente. Entonces, yo quería como traer un poco a la discusión esos dos conceptos. Una es la idea de qué sirve, por qué es importante pensar en la integralidad de los archivos. Eh, por otro lado, traer un poco, ¿no? En cuanto a cómo en los contextos negacionistas aparece de nuevo el replanteo en términos de, bueno, qué tipo de información y cómo tiene que regularse, tiene que pensarse la gestión de este tipo de acervos por parte del Estado, cuáles son los límites, cuáles son las alianzas, ¿no? Cuáles son las alianzas que desde ese momento se tienen que pensar entre el Estado y la sociedad civil, que son sumamente necesarias, ¿no? Carlos hablaba de la alianza entre, bueno, la RESLAC tiene eso, ¿no? La RESLAC tiene instituciones del Estado e instituciones de la sociedad civil. Bueno, ¿cómo hay que pensarse esas alianzas, ¿no? Para que en contextos negacionistas también, bueno, en algún punto sea la sociedad civil la que sostenga el esfuerzo de esas instituciones públicas también, ¿no? Bueno, ¿cómo hay que pensarse esas alianzas para que sea algo positivo, ¿no? Y que nos permita por ahí aminorar un poco las consecuencias de estos gobiernos negacionistas que claramente toman estas instituciones como el principal blanco, ¿no? El principal blanco a destruir. Entonces me parece que ahí hay una alianza entre Estado y sociedad civil que es fundamental, ¿no? Y por otro lado, esto que decía Carlos, que a mí me parece que es fundamental también las alianzas en términos de las sociedades civiles, por lo menos de la región, para fortalecer esta idea de la soberanía y de la autonomía en relación a la gestión y el uso de sus propios archivos, que básicamente también es la gestión y el uso de la información, ¿no? Entonces, y sabemos que la información es poder. Entonces ahí me parece que hay un kit muy importante. Pero bueno, yo dejo esto ahí, así abrimos un poco a la discusión. Bueno, gracias Celi por tus aportes. Eh, ¿Está por ahí Vero? ¿Vero? Está, sí, 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 pero acá estoy, está. Ahí está estoy, Vero. estoy. Ujú. ¿Cómo estás? ¿Querés decir algo, hacer algún comentario? Bueno, fui tomando como algunas notas, pero por ahí algunos comentarios de algunas líneas en común entre las presentaciones o posibles líneas en común y después abrimos como al intercambio entre todos, ¿no? Dale. Primero, como bueno, recordar que varias de las organizaciones que integran, por suerte, la RESLAC, eh, tienen trabajo con archivos. Incluso el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala fue un miembro de la RESLAC y nominalmente lo sigue siendo, porque en realidad nunca hicimos un proceso de destitución. Pero bueno, sí fuimos haciendo un seguimiento a partir de que comenzó el vaciamiento del archivo histórico en Guatemala, hicimos distintos pronunciamientos y dando este proceso de vaciamiento y hasta donde supimos, este gobierno de Arévalo lamentablemente tampoco ha podido hacer como una diferencia en ese sentido para recuperarlo. Entonces, una de las cosas que me parece que surgen de la presentación y también de nuestro trabajo de todos estos años compartido entre los miembros de la RESLAC en relación con el tema del trabajo con archivos, eh, es la importancia, bueno, de la complementariedad, ¿no? Entre estos archivos estatales y de los archivos de sociedad civil. Archivos estatales que en general han sido en muchos de nuestros países, ha sido complejo el acceso a estos archivos y a esta documentación. En general, las experiencias de comisiones de verdad que hemos tenido en nuestros países no han contado con demasiada información proveniente de archivos estatales y un poco, como señalaba Carlos, la mayoría de estas eh, experiencias de justicia transicional o como querramos llamarla en la región, tanto los esfuerzos por hacer verdad como por hacer justicia han tenido en general más que ver con los aportes de las organizaciones de sociedad civil de la región que con la posibilidad de obtener información de archivos estatales.
creo que por ahí nos debemos como algún trabajo más a nivel de RESLAC de tener más claro un relevamiento de cómo ha sido en términos de los archivos estatales la posibilidad del acceso de clasificación a archivos claves en relación con archivos que contienen información sobre derechos humanos. Pero bueno, sí rescatar un poco y también las experiencias de las que hemos estado hablando hoy tienen que ver, en el caso de Guatemala y de Argentina, justamente con organizaciones de sociedad civil que trabajan con acervos vinculados a organizaciones históricas de sociedad civil en los dos países. Eh, por otro lado, bueno, pensaba también el rol de las comisiones de verdad, sobre eso sí, por ahí hemos tenido un poco más de trabajo, de relevamiento a nivel de la región, como las comisiones de verdad en general han sido como procesos muy interesantes en términos de esta integración de archivos, de algunos documentos o alguna documentación de archivos estatales y archivos de sociedad civil. Nosotros desde Memoria Abierta cuando trabajamos sobre todo con la Comisión de Verdad de Colombia, recuerdo que hablábamos un poco de los archivos de comisiones de verdad como archivos mixtos, porque en general tienen esta caracterización, ¿no?, de ser archivos constituidos en gran medida con documentación proveniente de organizaciones de sociedad civil. Eh, También me parecía interesante en ese sentido el trabajo que se está haciendo, bueno, que comentaba nuestra compañera de Brasil, bueno, una experiencia también ahí de un archivo de una comisión de verdad que fue a parar a un archivo estatal, cosa que ha pasado también en otros países de la región y que finalmente no tuvo ahí en ese archivo general un buen destino, ¿no? Y bueno, y hoy se está haciendo todo un esfuerzo desde un- una, una institución que ha recuperado un poco todo este legado de la Comisión de Verdad para, bueno, catalogar ese archivo, para generar entrevistas que permitan reconstruir cómo se fue, digamos, cómo fue posible todo ese proceso de construcción de verdad. Eh, este también es un tema, ¿no?, que ha pasado también con los archivos de las comisiones de verdad en la región. Es un tema que nosotros también fuimos siguiendo mucho desde Memoria Abierta, sobre todo a partir del trabajo con la Comisión de Verdad de Colombia. También tenemos experiencias como bastante diversas en la región y algunas que todavía están en abiertas, ¿no?, como la de el propio archivo de la Comisión de Verdad de Colombia, que está en el Archivo General de la Nación, pero que tampoco ha tenido todavía una la posibilidad de un avance fuerte en términos de la catalogación y el acceso a toda esa documentación. Eh, Así que bueno, me parece que es como un tema eh, que creo que se vuelve bastante clave en estos contextos, no solo de negacionismo, sino de retroceso en términos de políticas públicas en la región, también de políticas públicas vinculadas al acceso a archivos. Eh, y por otro lado de avances fuertes posicionamientos de derecha en relación con estos temas, donde creo que un poco lo que planteaba Serina y al final la cuestión también de la autonomía en la gestión de los archivos de sociedad civil se vuelve un punto estratégico. Así que bueno, un poco lo dejaría ahí, me parece, porque la idea era hacer como algún comentario más general y ligar las distintas intervenciones, pero lo dejo acá y abramos un intercambio entre todos. Ay, me di Bueno, cuenta que estaba sin video, pero pues se me corta, no sé por qué, perdón. sí, tenés ahí Se me mala cierra el señal, video. parece. Sí, Bueno, gracias, Vero. Como decía Vero, abrimos ahí a preguntas. Si alguien quiere hacer alguna intervención, puede levantar la mano con el simbolito de acá de Zoom, si quiere, o simplemente hablar.
Elvio, sí, te escuchamos. Mm. Bueno, muy bueno todas las intervenciones de las tres experiencias, eh, y sobre todo ese planteo de cómo se logra la autonomía de no solo de los archivos, ¿no? Sino la autonomía de las organizaciones, los sitios que están trabajando, que es un tema que está en debate, ¿no? Porque nosotros hemos siempre llevado adelante la idea de que el Estado tiene el deber, ¿no? De apoyar y de estar presente en todas las iniciativas de memoria, pero ese Estado te cambia de signo. Entonces, también el estar presente te puede condicionar luego en lo que hagas. Entonces ahí se abre un gran debate, ¿no? Cómo logras la autonomía de las políticas de memoria con esa eh, situación siempre tensa con el Estado. Este, bueno, ese es un tema que es muy claro, como lo planteó la compañera de Memoria Abierta. En el caso de Uruguay, yo creo que la única experiencia positiva de trabajo con los archivos ha sido la que ha llevado la universidad pública, ¿no? Sin ningún organismo del Estado ha sido capaz de meterse con los archivos, y quien sí se metió ha sido la universidad pública a través de, bueno, empezar a investigar los archivos con los docentes, con los alumnos, porque hay archivos enormes, en el caso uruguayo, que no ha habido la capacidad de investigación de los archivos por el volumen de esos archivos. Son millones de hojas. Entonces se da la paradoja de que el archivo se encontró, está disponible, pero no hay capacidad de investigarlo. Ahí quienes han empezado a hacer algo es la Universidad Estatal, que en el caso uruguayo es una sola. Eh, y bueno, creo que es una experiencia a tener en cuenta, ¿no? La alianza del movimiento de derechos humanos, el movimiento de memoria con las universidades públicas, que pueden apoyar en estas tareas de investigación y de elaboración del archivo, porque no solamente la investigación, sino cómo se produce material, que lo veía en el caso de la compañera de Paraná, ¿no? Cómo tiene que haber una elaboración de, de productos para poder divulgar ese archivo, porque si no el archivo por sí solo no logra mucho, salvo en causas judiciales, y ahí puede este, ser muy fructífero, pero lo que nos interesa también es cómo se divulga a nivel de toda la población, a nivel de los públicos más amplios, ¿no? Bueno, creo que esa experiencia de trabajo que nos presentó la compañera es muy buena en el sentido de producir cosas, ¿no? A partir del archivo. Nada, ahí terminé. Gracias, Elvio. Eh, yo le quería preguntar una cosa a Carlos que creo que mencionó al pasar, que fue del ataque a archivos privados en Guatemala. Creo recordar que fue algo que pasó en el gobierno pasado de Guatemala, del intento no sé si no recuerdo si era proscripción, si era secuestro de los archivos del GAM o de algún otro archivo privado por parte del Estado. Si nos puede contar un poco en qué quedó eso o cómo fue eso, porque quizá mi memoria no es la mejor. Por supuesto, Ariel, el tema ahí tiene que ver con el gobierno anterior consolidó el poder
de la estructura criminal que se mantiene en el Ministerio Público y que utiliza el sistema de justicia para criminalizar y encarcelar a personas que no son afines a las líneas que ellos están impulsando, que en el tema de acceso a la verdad y justicia tiene que ver con garantizar impunidad a perpetradores. Em, Desde el gobierno pasado empezó una alianza con el Ministerio Público para encarcelar operadores de justicia que trabajaron en casos a favor de la transparencia y también en contra de defensores de derechos humanos que hoy continúa. Entonces, se empezaron a producir muchos casos en contra de organizaciones sociales, líderes sociales, y se producían eventualmente secuestros a sus archivos de trabajo. Y en cuanto al trabajo que nosotros realizamos, como te comentaba, existen denuncias interpuestas por em, organizaciones radicales de apoyo al poder militar en contra del trabajo de nosotros y nos han señalado de que los casos que hemos impulsado y la información que tenemos en nuestros archivos es falsa y es creada, y que nosotros la produjimos y que nosotros la creamos y es tendenciosa, y que además establecimos estructuras criminales con jueces y fiscales para lograr la condena a exmilitares. En ese sentido es que se han mantenido abiertas las causas. Por el momento no ha existido ningún avance en las causas específicas en contra de algunas organizaciones que trabajamos en Memoria, Verdad y Justicia, pero se mantienen abiertas las investigaciones y eso nos pone en una situación de alerta que tenemos que estar pendientes de que en cualquier momento se puede producir un secuestro de nuestros documentos. La fiscal general termina su mandato el próximo año, en marzo del próximo año, pero eso no quiere decir de que al remover el gobierno de Arévalo se desvanezcan todas las causas, ¿verdad? Entonces, mantenemos como la alerta, estamos tratando de coordinar con otras entidades a nivel nacional e internacional de cómo trasladar nuestros archivos también, ¿verdad? Para evitar de que sean secuestrados y eventualmente destruidos y tachados de falsos. El ejemplo es de que trataron de robarse las elecciones. Los archivos del Tribunal Supremo Electoral los secuestraron porque dijeron que había un fraude para evitar que Arévalo asumiera el poder y pues todo el poder ciudadano impidió que esto sucediera, pero si se atreven a tocar a los organismos del propio Estado, las organizaciones mantenemos la alerta de que en cualquier momento puede suceder algo así y por eso es de que estamos tratando de avanzar en los trabajos archivísticos. Bien, gracias, Carlos. Eh, ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Yo quizá es algo que más o menos manejo, pero probablemente la mayoría de las personas no sepa tanto del archivo de la Policía Nacional. Si querés, Carlos, podés contar un poco más cómo fue ese hito que comentaste en tu ponencia y bueno, el estado actual también que lo mencionaba Vero, la esperanza que se abrió con el gobierno de Arévalo, va, esperanza quizá desde afuera, ¿no? Quizá, pero como que podía resolverse algo que todavía no se resolvió. El archivo histórico de la Policía Nacional apareció accidentalmente en 2005, producto de denuncias ciudadanas de que unas bodegas de la policía podían tener armamento viejo y generar una explosión, porque esto sucedió en esos días previos en una entidad militar. Y entonces, cuando la gente llegó a ver qué había almacenado en ese edificio abandonado de la policía, el procurador de derechos humanos de aquel momento se apersonó y encontró 80 millones de documentos que daban historia de 105 años de historia de la policía, de 1896, de 1890 hasta 1996. Entonces, pues se decidió el resguardo, muchas organizaciones apoyamos el mantenernos ahí para evitar de que fuera destruido o negada su existencia.
Y a partir de ahí, con mucho apoyo de cooperación internacional, se empezó la digitalización de documentos. Se priorizaron décadas, las décadas más fuertes del conflicto armado, los años 70 y 80, se priorizaron en la digitalización y puedo decirte que hasta hace 5 años se lograron digitalizar creo que entre 14 y 16 millones de documentos y eso fue lo que provocó que muchos casos pudieran avanzar, porque ahora se tenía cómo complementar testimonios, estudios académicos con las fuentes del Estado. Las coordinaciones que se dieron para la captura de muchas personas y las órdenes que se dieron para efectuar operativos que pudieran producir las desapariciones forzadas y las graves violaciones a derechos humanos. Por eso es de que también ahí explicar un poco del por qué lo que decía Verónica, que el archivo también era parte, porque mucho tiempo funcionó como un ente autónomo, apoyado por cooperación internacional, y que nunca no se hacía cargo de este fondo el Estado, porque además también había un peligro de que fuera debilitado. Sin embargo, se habló durante mucho tiempo de que sí era necesario que el Estado asumiera su responsabilidad de proveerle fondos, de seguirlo trabajando, de declararlo patrimonio, y se trasladó al Ministerio de Cultura y Deportes su resguardo, y lamentablemente de unos años para acá, te puedo decir desde antes de pandemia para acá, cada gobierno lo ha ido debilitando más. Y Arévalo se presentó con un discurso muy afín a las víctimas, de mucha sensibilidad, y se habló de que iba a florecer de nuevo el archivo. Lamentablemente ha sido una mentira. El archivo está debilitado en recursos humanos, financieros y además físicos, porque tuvimos que interponer una acción de amparo, varias organizaciones y el Procurador de Derechos Humanos, para que se declarara la urgencia de protección. Se ganó este recurso legal y hoy en día está protegido por la misma Corte Suprema de Justicia, que ordena al Estado avanzar en la protección y promoción del acceso a estos documentos. Pero de haber trabajado más de 200 personas en el archivo, hoy cuentan con 17. Tres de ellas están dedicadas al tema del mantenimiento físico y el resto son administrativos, así que hay muy poco acceso. Y entonces nos mantenemos constantemente denunciando esto. Y creo que ha sido muy importante, por ejemplo, que desde RESLAC se pidió en el periodo pasado de sesiones de la CIDH un espacio sobre memoria, verdad y justicia, y se incorporó una solicitud de que el archivo histórico de la policía estaba siendo debilitado. No se han producido mayores avances, pero creo que en los próximos meses se ejecutará por parte de la Corte Suprema se pidió que se ejecute lo resuelto y que el gobierno rinda un informe sobre cómo ha estado protegiendo este acervo documental. Entonces es una cápsula breve de algún hito que representó para la justicia guatemalteca el aparecimiento de este fondo documental y que también inspiró el trabajo de algunas otras organizaciones como nosotros. Bien. Gracias, Carlos, por tu comentario, por tu respuesta. Eh, ¿Algún otro comentario quieren o si no podemos cerrar? No, yo, perdón. Sí, No, pensando en esto que decía Carlos y pensando también en la propia experiencia que hemos tenido desde que asumió Javier Milei acá en Argentina. Pensaba también bueno, esto que yo decía, bueno, cómo pensamos los archivos, pero también cómo pensamos las urgencias en los archivos, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Como que solemos, cuando pensamos como yo digo a veces, bueno, en las buenas épocas, ¿no? Cuando pensamos si tenemos presupuestos, si tenemos alianzas, si tenemos cuestiones. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con los archivos? Entonces empiezan los megaproyectos. Hagamos una mega base para cruzar y para buscar y que te haga ¿no? Que venga un ovni, que te resuelva todo en relación a las búsquedas de los archivos.
Y digo, la realidad es que las cuestiones son bastante, en estas urgencias aparecen cómo hay que dedicarse a lo simple que tiene que ver con, vuelvo de nuevo a esta cuestión, ¿no? Del proceso archivístico en términos de identificar, ordenar, describir y digitalizar, porque todo eso, ¿no? Genera primero respetar la integralidad del archivo, genera también asegurar la cadena de custodia de ese archivo y por último genera la posibilidad de tener copias que podemos sacar afuera del país, ¿no? En el caso de memoria abierta, cuando asumió Javier Milei por primera vez, teníamos eh, dos de los archivos de los organismos que integran memoria abierta totalmente digitalizados, que fue un gran esfuerzo porque son archivos muy grandes, y eso nos permitió, sumado a que ya el archivo oral de memoria abierta estaba, que el Instituto Nacional de Audiovisuales de Francia nos guarda una copia de custodia, digamos, ¿no? En Francia. Pero bueno, eso lo pudimos hacer porque habíamos hecho en las buenas épocas y cuando teníamos buenas alianzas, bueno, habíamos puesto toda la energía en la posibilidad de que los archivos tengan en la preservación digital como última parte del proceso, ¿no? Pero habíamos puesto mucho el énfasis en eso, que a veces, muchas veces se lo piensa que no es prioritario o sí se piensa que es, bueno, lo prioritario es tener algunas digitalizaciones, pero para nuestro caso y para lo que decía Carlos, fue fundamental tener haber logrado esas copias íntegras. Vuelvo a insistir, con todo el proceso que certifica su cadena de custodia, no es haber tenido digitalizados algunos documentos, sino nos permitió la posibilidad de que hoy sintamos que tenemos un resguardo fuera del país que nos deja un poquito más tranquilos ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también aprovecho esto de que hablamos de las emergencias y que Carlos lo mencionó, porque bueno, uno puede establecer un montón de alianzas, pero si uno no tiene, ¿no? Digo, hay un montón de instituciones en ese sentido, o inclusive entre nosotros podemos hacer alianzas de preservación y de custodia, pero si no tenemos lo básico que tiene que ver con los archivos identificados, descriptos, asegurados en su cadena de custodia y sobre todo digitalizados por una copia, es más difícil, ¿no? Que en algún punto, digo, vos contabas, Carlos, lo del archivo de la policía de Guatemala. Pero bueno, inclusive con todo ese esfuerzo y con todos esos recursos que se pusieron en ese proyecto, yo creo que solo, no me acuerdo ahora, pero creo que solo se digitalizó un 50% del archivo en total porque bueno, era una monstruosidad, ¿no? Y fue un proceso muy largo, pero digo, entonces, digo, entonces, bueno, hoy por hoy, ante lamentablemente lo que sucedió con ese archivo, bueno, solo el 50% está en algún punto resguardado afuera del país, ¿no? Entonces, bueno, cómo en algún punto fortalecer y focalizar en lo que a veces pensamos que es secundario, que tiene que ver con esos procesos técnicos que nos permiten tener como resultado cosas que nos van a permitir la preservación y la defensa en algún punto, ¿no? Porque si esos archivos desaparecen, no tenemos más nada que defender. Entonces, bueno, quería aprovechar para siempre poner el granito en la necesidad de trabajar los archivos, ¿no? Y de focalizar bueno, en su trabajo más de proceso técnico, ¿no? Bueno, si no hay otro comentario, quedamos quedamos acá y quedamos en seguirla, en seguir pensando estos temas desde la RESLAC y desde todos nuestros espacios. Quería agradecerle mucho a Claudia, a Carlos, a Celi, a Vero por sus ponencias, por lo que compartieron, y también a todos los participantes por haber estado. Esto va a quedar grabado, así que va a poder tener acceso, van a poder tener acceso otras personas, pero agradecerle mucho haber participado y bueno, nada, como le decía al principio, seguimos en contacto y en vínculo para pues, seguir pensando estos temas de archivos. Les agradecemos mucho por su tiempo, gracias. Bueno, Gracias. chao. Abrazos a todos. Chau, chau. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, abrazos Chao. a todos, Chao. gracias.